y les damos la bienvenida una vez más este año 2025. Dios nos dio otro año, ¿verdad, hermanos? Así es que vamos, hermanos, a iniciar este año alabando a Dios. Bueno, ya desde el primero, ¿verdad? Ya lo iniciamos, pero en nuestro culto al Señor, como primer domingo, damos gracias a Dios y damos la bienvenida a todos los que están aquí, ¿verdad? También si todavía por X razón no pudo llegar algunos, si está en el internet, también se le da la bienvenida, ¿verdad, hermanos? Y vamos, hermanos, hoy a gozarnos, tener un culto hermoso al Señor, ¿verdad? Esperando, hermanos, siempre que Dios nos hable, Dios nos fortalezca, ¿verdad? A través de todo lo que vamos a hacer. Bueno, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 en adelante dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, ¿verdad? Entonces sabemos nosotros, hermanos, que pues hemos padecido pruebas, ¿verdad? Algunos hermanos difíciles, ¿verdad? Atravesando alguna cierta situación, ¿verdad? Algunos enfermos de una forma o de otra, ¿verdad, hermanos? Pero aquí estamos, ¿verdad? Uno que otro, hermano, pues así ha hecho el Señor, hermano, ya no está con nosotros, ¿verdad? Y está en el mejor lugar. Si nos ponemos a pensar en eso, ¿verdad, hermanos? Como el mundo está, ¿verdad? Y sigue progresando. Nosotros sabemos, hermano, que eso es algo que dice la Biblia. La Biblia dice, hermano, que en los últimos tiempos se va a poner peor, ¿verdad? Esa es la forma, hermano, de que el mundo va a querer aceptar un líder mundial, porque dicen tanto líder, pues como que son nada más en peleando el uno con el otro, y dice, y uno pues va a poder liderar al mundo, y eso viene en camino, ¿verdad? Nosotros lo sabemos, lo que dice la Escritura, pero sabemos, hermano, que nosotros la tenemos hecha, la tenemos ganada, ¿verdad? Aquellos hermanos que ya hemos caminado un poquito con el Señor, mire, aquí estamos después de unos años, hermano. 45 años, hermanos, Dios en su misericordia me tiene aquí después de que lo conocí. Hermano, 20 años tenía, pollito, ¿verdad? Hermano, y ahora ya no soy pollito, ya cumplí 65. Pero, hermano, Dios me ha ayudado todo el camino. Y por eso, hermano, aquí estoy. Hermano, porque la bendición de Dios está sobre todo aquel que cree. Así es que, hermano, hay que venir a ese camino para que le conozcamos. Eso es lo que queremos hacer, crecer en el conocimiento de Él. Vamos a orar. Padre precioso, Señor, en esta preciosa tarde que tú nos concedes, una vez más, Señor, estamos agradecidos, Señor, contigo, porque te revelaste a nuestras vidas en un momento, Señor, específico, mi Dios, y nos gozamos y te damos gracias, mi Dios, por esa bendición tan grande, Señor, que llegamos cuando tú abriste nuestro entendimiento. Señor, nadie puede venir por su esfuerzo, por lo que hace, sino del que tienes tu misericordia y la tuviste de nosotros. Padre, si hay alguno que viene aquí por una razón diferente a conocerte, Padre, que pueda ser ese día, que tú hables a su corazón, toques su vida y puedas, Señor, decirte que sí. Y ahí es donde empieza, Señor,
esa transformación que tú das. Padre, ayúdanos a gozarnos, a glorificarte, a bendecir tu nombre como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Tomemos asiento, hermanos y hermanas. Vamos a comenzar nuestro servicio de hoy. Que saludar a todos, darle el saludo de Año Nuevo, así que vamos a tomar un poco más de tiempo, parece. Do I have feedback? Am I good? Yep, there you go. Yep. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos otra vez el día de hoy. Les recuerdo, hermanos, si son miembros de la iglesia, a las 5 tenemos una reunión muy importante, hermanos, y cada voto cuenta. Así que por favor no se lo pierdan de regresar si son miembros a las 5 de la tarde para este voto importante que vamos a tomar de parte de la iglesia para decidir el futuro también de esta iglesia. Así que su voto cuenta, hermanos, no se lo pierdan, estén aquí a las 5. Vamos a explicar más en detalle a las 5 lo de los votos. Vamos a Efesios capítulo 6. Ya estamos casi a la recta final, hermanos. Solo nos quedan 2 más mensajes de este libro, esta carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. Y estamos en la última parte donde estamos hablando. Pablo nos habla de cómo se mira un creyente que camina lleno del Espíritu. En realidad esta sección comienza en Efesios 5, 16 y 17. Y desde ahí empezamos a ver una vida espiritual. ¿Qué significa? Y Pablo termina con cómo se mira un creyente lleno del Espíritu que está resistiendo los ataques de Satanás. Dios nos dio una arma poderosa que es la armadura, su armadura. Y eso es lo que hemos estado viendo estos últimos meses. Hemos estado viendo cómo nos ponemos la armadura de Dios. Y nos dice la palabra que nos ponemos armadura para pararnos firmes ante las acechanzas del diablo, las artimañas, los engaños, las mentiras. Satanás quiere robarnos de lo que ya ganamos en Cristo. Quiere robarnos la bendición, la paz, su iglesia, su palabra, su espíritu. Pero no puede porque nosotros ya lo tenemos ganado. Pero tenemos que salir cada día a pelear, a luchar. Y la única manera de luchar es con el poder de Dios, con su armadura. Y hemos estado estudiando las 6 piezas de la armadura. Ya estamos en la 5ª al día de hoy. Vimos el cinturón de la verdad, que es enfrentar cada día con la fundación de la verdad de Dios, con una actitud verdadera y sincera de amor a Dios. Vimos la coraza de la justicia, que es una vida justa, una vida que vive apartado para Dios, que es una arma poderosa en contra de los ataques de Dios. Y vimos el calzado del evangelio de paz, que es enfrentar cada día con la confianza de que Dios está a tu lado, que tú pusiste tu fe en Cristo y Cristo ahora está a tu lado, y dice la palabra que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y después vimos la semana pasada el escudo de la fe. ¿Qué es el escudo de la fe? Es creer en Dios. Creer en sus promesas, en su provisión, en su protección. Es poner nuestra fe en lo que Dios dice y no lo que Satanás dice. Hoy vamos a ver la pieza número 5, el yelmo o el casco de la salvación. Vamos a la palabra de Dios, pongámonos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Voy a leer del 13 al 17, Efesios 6, del 13 al 17. Dice la palabra de Dios: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por estas verdades espirituales que tú nos has dejado, Padre, que nos protegen al salir cada día y enfrentar a Satanás. Ayúdanos, Padre, a no solo escuchar estas palabras, sino que hacerlos y ponernos esta armadura.
ayúdanos, Padre, para cuando salgamos de este lugar, estemos fortalecidos con tu palabra, con tu protección y con tu poder. Gracias te damos, Padre. Bendice cada persona que está aquí el día de hoy. A cada persona, si nos está viendo a través de los medios, bendice ese hogar también, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Los 3 puntos que estamos viendo con cada una de estas piezas. Primero vemos la pieza física en el contexto del soldado romano. Después vemos la perspectiva espiritual de esa pieza y terminamos con la práctica diaria. ¿Cómo practicamos esta pieza en nuestras vidas diarias? Vamos a comenzar. La pieza física, el casco, el yelmo de la salvación que usaba el soldado en los romanos, los soldados en el tiempos antiguos, era de suma importancia. Habían 2 tipos de cascos que se usaba el soldado. En su boletín pueden ver ejemplos, aquí pueden ver otros ejemplos. Habían 2 tipos principales que se usaban. Uno era hecho de cuero grueso cubierto de placas de metal. El otro era de metal sólido que se moldeaba en la forma de la cabeza del soldado. Y la mayoría de los cascos antiguos tenían extensiones, como pueden ver ahí, que cubría las mejillas del soldado. Y el propósito era simple, era para proteger la cabeza del soldado. Los protegía de los dardos, cualquiera que lanzaba un dardo, cualquier objeto que el enemigo lanzaría. Pero principalmente era para proteger al soldado de lo que se conocía como la espada ancha. Imagínense que es un soldado que está en la infantería, que está caminando de pie y marchando. La manera que atacaba el enemigo era con la caballería, los soldados en los caballos, y tenían una espada ancha. Y entraban en medio donde están caminando todos y le iban de lado en lado así, dando vainazos, como dicen, en la cabeza de los soldados que iban caminando. Y su objetivo era simple: partir la cabeza del soldado, cortar con la espada ancha y destruirlos básicamente. Esta espada era muy diferente a la espada corta que se usaba cuando peleaban mano a mano. Era entre 3 a 4 pies y era una espada de 2 filos, porque lo partían de lado en lado. Una espada de 2 filos. Y eran tan grande y pesada que normalmente lo tenían que agarrar con las 2 manos para atacar. El soldado del caballo atacaba al soldado del pie golpeándole en la cabeza de arriba, de lado en lado. La espada ancha, hermanos, era una arma devastadora. Un golpe partiría el cráneo del soldado en 2. Y los arqueólogos han encontrado en los campos de batallas antiguos esqueletos de soldados con heridas que se mira que su cráneo está partido en 2. Y eso fueron atacados con esa espada una espada ancha de 2 filos. Y el yelmo el casco del soldado, lo que hacía es que desviaba esos ataques cuando se le atacaba y le protegía de las lesiones de la cabeza que casi siempre eran mortales. Esa es la pieza física. Ahora veamos la perspectiva espiritual de ese yelmo, ese casco del soldado de Dios. ¿Qué es el yelmo de la salvación? El yelmo de la salvación no es recibir a Cristo como tu Salvador. No significa que tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador. ¿Por qué? Porque si tienes la armadura de Dios, ya tienes la salvación de Dios. Si eres un soldado de Dios, ya eres salvo. Entonces el yelmo de salvación en el contexto de la armadura de Dios es una persona que ya está luchando contra Satanás. Y el que lucha contra Satanás es un hijo de Dios. El hecho de que eres un soldado de Dios significa que ya recibiste a Cristo como Salvador. Y si estás luchando con Satanás, ya has entregado tu vida. Ya eres un hijo de Dios. Satanás no te estuviese atacando si no fueras un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si tú no eres un hijo de Dios, si no has puesto tu fe en Cristo, si no has entregado tu vida a Cristo, ya estás haciendo lo que Él quiere. Él no te va a molestar, ya estás de su lado de Él. Dice la palabra de Dios en Mateo 12, creo que dice: el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, si tú estás en la batalla peleando contra Satanás, se está atacando Satanás, tú estás en el lado de Satanás. Así que, hermanos, cuando Satanás te ataque, regocíjate. ¿Por qué?
Porque eso es evidencia, eso confirma que eres un soldado de Dios, confirma que estás en el ejército de Dios. Igual como el yelmo del soldado romano te protegía porque eres soldado de Dios, el yelmo del soldado también de Dios protege tu cabeza. ¿Por qué? ¿Y de qué? De los ataques de Satanás. Satanás va a atacar tu cabeza, tu mente, tus pensamientos. ¿Qué va a atacar? Ataca tu confianza. Ataca tu confianza de que eres un hijo de Dios. Ataca tu confianza de que eres un coheredero con Cristo. Ataca tu convicción de que Dios te está protegiendo. Esa convicción de que Dios no te abandona, eso es lo que está atacando tu mente. Ataca tu seguridad de que eres salvo en Cristo. Pero para entender cómo Satanás ataca la mente, hay que entender realmente qué significa esa palabra salvación, qué significa ser salvo, qué es lo que está atacando Satanás. Y tenemos que ver, la salvación en realidad tiene 3 dimensiones. Hay 3 dimensiones de la salvación de Dios. Uno pasado, uno presente y uno futuro. Veamos cada uno de estos. La primera dimensión es la dimensión pasada, lo que le conocemos como la justificación. Es una dimensión pasada que ya ocurrió. ¿Y qué es esa dimensión pasada? Todos nacimos como pecadores. Todos nacimos, dice la palabra, muertos en nuestros pecados. Todos nacimos en deuda con Dios. Y todos merecemos el castigo de Dios, que es la muerte. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué pasa con eso? Que como humanos queremos pagar por nuestras deudas. Yo quiero estar libre de esa deuda, pero yo no puedo, ni tú puedes pagar tu propia deuda. Porque si naciste muerto en tu pecado, significa, imagínate que estás en el mar y te estás ahogando. Eso es lo que hace el pecado, nos ahoga. Te estás ahogando y hay otra persona al lado de ti que se está ahogando también. Esa persona no te puede salvar. Los dos se van a ahogar. Y así está toda la humanidad. Todos nacimos estando ahogados en el pecado. Por eso Dios tuvo que mandar a su Hijo al mundo, libre de pecado, que vino a salvarnos de esa muerte. Extendió su mano y nos sacó de esa agua del que nos estamos ahogando del pecado. Y el momento que tú extendiste tu mano y recibiste a Cristo y le dices, sí, tengo fe de que tú me puedes sacar de esto que me estoy ahogando, en ese momento, en ese instante, recibiste la justificación de Dios. En ese mismo instante recibiste el perdón de tus pecados. En ese mismo instante, la deuda que tenías con Dios fue cancelada. En ese momento fuiste librado de la condenación del pecado. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para ¿quién? Para los que están en Cristo, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, el momento que una persona cree en Jesús, el momento que una persona dice, yo creo que Jesús vino al mundo, murió por mis pecados y voy a entregarle mi vida y lo voy a declarar mi Señor y mi Salvador, en ese instante todos tus pecados son inmediatamente y completamente perdonados. En ese instante esa persona que nació en pecado es purificado por la sangre de Jesús. En ese instante es declarado justo. Y dice la palabra que tus pecados, el castigo de tus pecados son borrados. Mire que dice Isaías 43:25. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hermanos, muchas veces no podemos vivir en el gozo de nuestra salvación porque a pesar de que Dios ya no se acuerda de nuestros pecados, nosotros vivimos con esa culpabilidad. Pero si Dios ya te perdonó, ¿por qué tienes que vivir en la culpabilidad de tus pasados? Malaquías 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es una profecía de la obra de Cristo en la cruz. Esto, hermanos, es un evento del pasado. Es un evento que ya ocurrió. Es un evento que nadie lo puede cambiar.
Satanás va a intentar a darte golpes en la cabeza para que pienses que puedes perder esa salvación. Pero no le permitas, no permitas que robe el gozo de tu salvación. No vivas cargando esa culpabilidad de tus pecados pasados. Hermanos, imagínate que nosotros comenzamos esta vida con una carga de pecado, de la deuda. Cuando vino Cristo y murió por ti, entregaste tu vida, tomó esa carga y lo echó al fondo del mar. Pero muchas veces seguimos viviendo en la vida cargando esa carga, viviendo con esa carga que Cristo ya perdonó. Pero eso es lo que va a hacer Satanás, va a tratar de hacerte dudar de que aún estás ahogándote. Él quiere robarte ese gozo. Pero esa es la dimensión pasada de nuestra salvación. Eso ya ocurrió, ya fuimos liberados de la penalidad del pecado. Ahora veamos la dimensión presente de la salvación. Es lo que le llamamos la santificación. ¿Qué pasa en ese momento que pusiste tu fe en Cristo, que extendiste tu mano y Él te tomó y te volviste un hijo de Dios? En ese momento recibiste el Espíritu de Dios, la morada permanente del Espíritu de Dios. Y eso significa que Satanás ya no tiene poder sobre ti. Eso significa que tú ya no estás enfrentando a Satanás en tu propio poder, sino que tienes el poder del Espíritu Santo viviendo en ti. En el momento que pusiste tu fe en Cristo, recibiste la morada permanente, el poder del Espíritu Santo. Y Él es nuestro auxilio en el presente. Fuimos salvados en el pasado, pero en el presente tenemos la salvación de Dios, el auxilio de Dios a través del Espíritu Santo que nos protege de los ataques de Satanás. Y si tú eres creyente, Dios te perdonó en el pasado y en el presente te sigue protegiendo, purificando, limpiando, cuidando de los ataques de Satanás. Romanos 5:11 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesús. Eso es lo que pasó en el pasado. Pero miren qué pasa, mucho más, estando reconciliados en este momento, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, quien hemos recibido ahora la reconciliación. El Espíritu Santo es nuestra brújula espiritual que nos ayuda continuamente, todos los días en el presente. Te guía, te enseña los caminos de Dios. Instruye nuestro camino, nos dirige en lo justo, en lo santo, en lo bueno. Y cuando vivimos con esa confianza de que tenemos a Dios a nuestro lado, Satanás no nos puede vencer. Dios nos baña con su salvación en el pasado y nos continúa limpiando día tras día. Esa es la dimensión presente de la salvación. Constantemente somos santificados. Y ese tiempo de santificación, hermano, no es un tiempo que se mide en el calendario. Hay personas que son santificados por Dios toda su vida. Reciben a Cristo de niños y hasta que mueren de viejos. El prisionero en la cruz al lado de Jesús tuvo por lo más 3 horas de santificación. Pero no se puede medir por el calendario, pero tenlo por seguro, si tú has puesto tu fe en Cristo, fuiste salvado en el pasado y eres protegido y salvado en el presente. Y hay una dimensión más de la salvación, una dimensión futura. Llegará el día donde dejaremos este mundo, donde nos despojaremos de este cuerpo corruptible y de este mundo y estaremos libres de la presencia del pecado, del poder del pecado, de la contaminación del pecado. ¿Por qué? Porque vamos a estar en la presencia de Dios. Dice la palabra que si tú eres creyente, el momento que tomes tu última respiración en este mundo, la próxima va a ser en la presencia de Dios. Por eso dice Pablo que para el creyente, dice, morir es ¿qué? Ganancia. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Podemos morir, pero eso es ganancia porque estaremos en la presencia de Dios. Estaremos cara a cara con Dios un día. Libre del pecado, libre de la consecuencia del pecado, libre de los sufrimientos de este mundo que es causado por el pecado. Mire que dice Apocalipsis 21, 3 y 4, Pablo viendo al futuro, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará Él con ellos y ellos serán su pueblo.
Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjaguará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá muerte. ¿Por qué? Porque ya no hay pecado. La muerte es la consecuencia del pecado. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque estas cosas ya pasaron. Esa es la dimensión futura de tu salvación. Es una promesa gloriosa que Satanás no te puede quitar. Donde ya no habrá clamor, dolor, muerte, porque estaremos en la presencia de Dios. Hermanos, eso es lo que nos espera si tú has puesto tu fe en Cristo. Un lugar donde ya no estarás agobiados por el pecado, donde podemos disfrutar de la santa presencia de Dios, donde no existe la muerte ni ninguna consecuencia del pecado. Hermanos, la salvación no solo es un evento que ocurrió pasado, es un evento presente que te sigue auxiliando Dios y tiene una dimensión futura. Y eso es un hecho que nadie te puede quitar. Es un auxilio continuo para el presente, día a día a través del Espíritu Santo, y es una garantía para el futuro, absolutamente segura. Y cuando nos ponemos el yelmo de salvación, hermanos, podemos ir al campo de la batalla espiritual confiados de que nuestra salvación pasada, presente y futuro que tenemos en Cristo está seguro. La confianza de que algún día esta batalla terminará y ya no tendremos que luchar porque estaremos con Dios. Y dice la palabra que las aflicciones de este mundo no se comparan a la gloria que tendremos con Él para la eternidad. Tendremos una herencia incorruptible, dice, incontaminable, inmarcesible, y dice que está reservada y guardada por Dios. Eso es la dimensión perspectiva espiritual de la coraza, del casco, del yelmo de salvación. Ahora veamos cómo aplicamos esto diariamente en nuestras vidas. Cómo es la vida práctica de un creyente que tiene puesto ese casco de salvación. Veamos, hermanos, cómo Satanás ataca nuestra cabeza. Y lo hace con una espada de dos filos también. Como he dicho antes, hermanos, la batalla espiritual, el campo de batalla es la mente. Y si Satanás puede controlar tu mente, puede controlar tus acciones. Y si puede controlar tus acciones, te puede desviar de tu camino con Dios. Igual como el soldado romano que sí estaba siendo atacado con una espada de dos filos, Satanás también ataca al soldado de Dios con una espada de dos filos. Y esos dos filos es el filo del desánimo y de la duda. Satanás nos ataca nuestra mente con desánimo y con dudas. Vamos a ver estos dos, cómo Satanás nos ataca. Primero, el desánimo. Satanás es un astuto, hermanos, es muy sutil. Él siempre anda merodeando, buscando víctimas y sabe exactamente cuándo atacar. Ataca en los momentos de tribulación, de adversidad, de enfermedades, cuando estás cansado. Ataca cuando estamos sirviendo a Dios, pero no vemos resultados. Ataca cuando estamos viviendo una vida apartada de Dios, pero aún así estamos teniendo problemas en el trabajo, en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con otros hermanos en Cristo. Es ahí donde Satanás empieza a darte golpes en la cabeza y te dice, ¿por qué trabajas tanto para Dios si no está haciendo nada Él para ti? Tantos años en la iglesia y mira, tus hijos ya ni siquiera te hacen caso. Ya ni siquiera quieren ir a la iglesia, ya crecieron, ya no quieren hablar contigo. Has estado enseñando acerca de la unidad tanto tiempo y siguen en pleitos, en conflictos. Y te pregunta, ¿por qué estás perdiendo tu tiempo si nadie está haciendo lo que hace, si no sirve de nada? Y hermano, es ahí donde tenemos que asegurarnos de ponernos ese yelmo de la salvación y tenerlo bien puesto. Recuerda, hermanos, que Satanás quiere quitar tu enfoque de Dios. Quiere quitar tu enfoque de tu salvación, pasado, presente y futuro. Él quiere que olvidemos que cada día estamos siendo protegidos por Dios. Pero la palabra de Dios dice que no desmayemos por causa de las tribulaciones. Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque el tiempo, dice, segaremos. Veamos un ejemplo en la Biblia de un varón que no desmayó, que no permitió que las adversidades y el cansancio lo desanimen. El profeta Jeremías. Dios llama a Jeremías y le dice, Jeremías, te estoy llamando para que seas mi profeta, porque esta generación de Israel es una generación perversa y malvada. Y quiero que vayas a predicar
mi nombre, que se arrepientan hasta que quedes sin aliento, hasta el fin de tus días. Pero una cosa más te voy a decir, dice, te digo desde ahora, desde antemano, que nadie te va a escuchar, que todos se van a ignorar, que nadie va a tomar en cuenta lo que prediques, que nadie oirá la palabra que digas, no tendrás apoyo, no tendrás respuesta, pero anda a predicar. ¿Y qué hace Jeremías? Jeremías puede decir, ¿para qué voy a hacer esto? ¿De qué sentido tiene que voy a ir a predicar la palabra de Dios? Ya me dijo que nadie me va a escuchar. Pero miren qué dice Jeremías 15:6. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra fue por mi gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. ¿Qué estaba pasando, hermanos? Dios estaba obrando en Jeremías. Él no podía ver el resultado, pero Dios estaba obrando en él. Y nosotros en estos días aún estamos beneficiando de estas palabras de Jeremías. ¿Cuántas personas no han beneficiado de Jeremías cuando dice Dios tiene gran planes para ti? 2000 años después seguimos beneficiando, pero Jeremías no lo sabía, pero él continuó. Muchas veces, hermanos, cuando trabajamos para Dios, nos desanimamos porque no vemos el resultado. Es más, vemos resistencia. Pero hermanos, muchas veces lo que no vemos es que Dios está obrando. Ese canto que cantamos, aunque no pueda ver, dice, está obrando. Y lo cantamos y nos sentimos emocionados. Pero déjeme hacerte una pregunta, ¿lo crees? ¿Crees de verdad que aunque no lo puedas ver, Dios está obrando? Porque si lo crees, no vas a estar desanimado. Dice la palabra de Dios que ningún trabajo para Dios es en vano. Puede ser que Dios está obrando en ti. Puede ser que Dios te está preparando para algo en el futuro que no puedes ver, o para otras personas que van a ser influenciados que tú ni siquiera te das cuenta. Hermano, cuando nosotros comenzamos en esta iglesia, mi esposa y yo y otro hermano, empezamos a enseñar a los niños. Por 4 o 5 años enseñamos a niños de 4º, 5º y 6º grado. Y cuando nos dieron el paquete de enseñar, era acerca de la historia de Israel. Y estamos hablando del 2010, pero ya se miraba que este paquete se hizo hace 30 años. Entonces lo que hice yo, tomé cada estudio y lo volví a hacer con PowerPoint, con videos, solo actualizarlo para los niños y todo. Y me tomaba mucho tiempo, hermanos, mucho tiempo para hacer eso. Y muchas veces dije, ¿por qué estoy haciendo eso? Estos niños de 5, 7 años, 9, 10 años no conocen. Y hermanos, había unos niños que eran muy difíciles. Nunca me acuerdo de su nombre, Ricky, Mitchell. Ay, hermanos, muy difícil. Hay veces cuando terminas con esos niños dices, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero lo aseguro, hermanos, si no fuera por esos años, esos 4 años que estamos enseñando, yo no pudiera estar aquí preparando un mensaje cada semana para ustedes. Dios me estaba preparando para aquí. Porque no hay manera más fácil de aprender, más mejor de aprender cómo lidiar con adultos que cómo lidiar con niños. Lidiar con niños te prepara mucho para lo que vas a ver con los adultos. Y otra cosa, hermanos, ese estudio que preparamos hace 10 años, el hermano que lo enseñó conmigo se fue a otra iglesia, está en Riverside, y en esa iglesia están usando ese mismo material que yo preparé. No sabemos, hermanos, el trabajo que hacemos, aunque no lo podamos ver, Dios puede estar obrando en ti y puede estar haciendo grandes obras que tú ni siquiera te das cuenta. Hermanos, no te desanimes si no ves resultado de tu servicio en Dios. Puede ser que Dios está obrando en ti. Puede ser que Dios te está preparando para servir a otra persona. Puede ser que Dios te está preparando para algo que viene en tu vida que tú no puedes ver. Así que aunque no veas resultado de tu servicio a Dios, de tu entrega a Dios, puedes decir como Jeremías, tu palabra fue un gozo y una alegría en mi corazón, porque a tu nombre se invocó. Hermanos, el momento que decides seguir y servir a Cristo, Satanás va a ir al ataque con golpes a tu cabeza. Él quiere desanimarte, quiere que tires la toalla. Con la primera adversidad que enfrente, Él te va a atacar porque Él quiere que tires la toalla. Desde que decidas que voy a empezar a venir a la iglesia, Él va a poner cosas en tu camino. Y el casco de salvación nos protege para no desmayarnos, para no rendirnos, para no cansarnos. Satanás quiere que pienses que estás en la batalla sola, que lo estás peleando en tu propio poder.
Pero ¿qué dice Pablo a Timoteo cuando Timoteo estaba desanimado? Timoteo estaba desanimado, hermano, lo dejó Pablo allí, era joven, y los maestros venían, llegaron falsos maestros, y le dice, ¿cómo van a escuchar a este joven que nosotros tenemos la verdad? ¿Y qué le dice Pablo? Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, cuando te sientas cansado, cuando sientas que ya no puedes seguir, recuerda que tu poder proviene de Dios. Y Él es un Dios que levanta al cansado. Isaías 40, 29 y 31 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando estés en ese lugar que piensas que no puedes seguir, confía en el poder de Dios. Cuando estés en ese lugar que no piensas que tienes, la única opción es abandonar la obra, confía en la fortaleza de Dios. Él fortalece a los cansados, a los desanimados. No permitas que Satanás te desanime. No permitas que te robe el gozo de lo que tienes en Cristo. Cuando Él venga a ti con el filo de desánimo, mantente firme. Recuerda que estás protegido con la confianza del yelmo de salvación. Ese es el primer filo de la espada con que nos atraca Satanás, el desánimo. El segundo es las dudas. La duda es el resultado del desánimo extremo. Es lo que viene justamente antes de abandonar la obra y tirar la toalla. ¿Y qué es lo que Satanás quiere que dudemos? De lo que hemos ganado en Cristo, de su palabra, de su fidelidad. Quiere que dudemos del poder de Dios. Quiere que dudemos de nuestra seguridad que tenemos en Cristo. Y últimamente, hermanos, el objetivo de Satanás es que dudemos en la palabra de Dios. Igual como el desánimo, Satanás sabe exactamente cuándo atacarnos con dudas. El hecho de que Dios te perdona todos tus pecados no significa que ya no vamos a pecar, porque no somos perfectos. Cada día vamos a fallar, nadie es perfecto. Y mientras estemos en este mundo, vamos a fallar, vamos a tropezar. Pero lo que hace al creyente diferente no es que no pecamos, sino que la manera que respondimos cuando pecamos. La vida del creyente es como un carro que está subiendo en una cuesta de tierra cuando acaba de llover. Cuando yo conocí a mi esposa en Honduras, ella vivía en una colonia que se llamaba el Hato del Medio, conocido cariñosamente como el Hato del Miedo. Y era una colonia sobre una colina, y la manera más fácil de llegar era por una carretera de atrás, pero era una carretera de tierra. Y cuando llovía, hermanos, esa carretera habían grandes hoyos, pero me podía ahorrar una media hora si solo daba la vuelta, me iba por ahí. Y ahí me iba, aunque estaba lloviendo, me resbalaba, repatinaba, a veces me un poquito para atrás, pero mantenía yendo enfrente. ¿Por qué? Porque me estaba esperando el amor de mi vida. Y no le iba a defraudar. Hermano, así es la vida del creyente. Hay muchas carreteras lodosas. Hay muchas cuestas resbalosas que tenemos que atravesar en la vida. Y a veces patinamos, a veces nos desviamos un poco, a veces tropezamos, a veces hasta nos vamos un poco para atrás. Pero el que ama a Dios nunca se regresa. El que ama a Dios sigue adelante, en las buenas y en las malas. Nunca se da la vuelta, nunca se regresa para atrás. ¿Por qué? Porque sabe que ama a Dios. Lo ama a Dios y no va a defraudar a Dios. Pero en esos momentos que estamos patinando, en esos momentos que estamos patinando y resbalándonos, es ahí donde Satanás te va a atacar la cabeza para que cuestiones tu salvación, para que dudes de tu salvación. ¿Cómo puedes llamarte creyente? ¿Cómo puedes decir que eres un cristiano si estás actuando de esa manera? No mereces el perdón de Dios, no mereces ser llamado hijo de Dios, no eres lo suficiente bueno para ganar el favor de Dios. Tu confesión de fe fue superficial nada más. No estás salvo realmente. Hermanos, esos son ataques de Satanás para hacerte dudar de tu seguridad eterna. Él quiere que vivas constantemente inseguro de que Dios te ama. Él quiere que no quiere que vivas esa vida abundante que Cristo vino a darte.
La palabra de Dios dice que Jesús vino para nuestro gozo, para que nuestro gozo sea cumplido. Satanás no quiere que se cumpla ese gozo en ti. Quiere robarte el gozo. Quiere ponerte miedo. Quiere que enfrentes cada día con miedo de perder lo que ya tienes en Cristo. Porque Él quiere que dudemos de las promesas de Dios. Quiere que creamos que Dios no cumple lo que promete. Quiere que creamos que tu salvación no es para siempre, que lo puedes perder. Quiere que dudemos del poder de Dios para salvarnos del pasado, del presente y del futuro. Quiere que dudemos de Dios, que Dios dice la verdad. Quiere que pensemos que nuestra salvación es condicional. Quiere que pensemos que si fallamos, si pecamos, perdemos esa seguridad que tenemos en Cristo. Pero su palabra asegura, ya vimos, no hay condenación para los que están en Cristo. La palabra afirma que el que viene a mí, dice la palabra, no lo echo afuera. Si tú eres una oveja del gran pastor, nada ni nadie te puede separar de su amor. No importa qué adversidad estás pasando, no importa cuánto Satanás te esté atacando, puedes descansar en la seguridad de que él, Satanás, no te puede robar de las manos de Dios. Juan 10, 27, 28 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mis manos. Jesús aquí nos está confirmando, hermanos, del hecho de que estamos seguros en sus manos. Cuando entregas tu vida a Cristo, Él te recibe a su reino como su hijo. Y ese es un hecho que no se puede cambiar. Es un llamado que no se puede revocar. Es una herencia que no se puede contaminar. Es un fundamento que no se puede romper. Es un sello que no se puede remover. Es una vida eterna que no puede perecer. Y esas son las verdades que debemos atesorar en nuestros corazones para esos tiempos de adversidad, de tribulación. Y mientras más te entregues, mientras más sirvas, mientras más te dediques a Dios, más te va a atacar Satanás con la espada de desánimo y duda. Hermanos, le voy a ser sincero, hermanos, estos últimos meses Satanás me ha atacado mucho en la cabeza con desánimo, con dudas. Ustedes saben que al final del verano tuvimos problemas financieros en la iglesia y por meses estuvimos luchando para pagar las cuentas. Y hace unos meses le dije a mi esposa, ¿realmente vale la pena lo que estamos haciendo? Mi esposa ayuda en la administración aquí de la iglesia y es igual como en sus casas, hermanos. Si están viviendo día a día que no puedes pagar tus cuentas, te afecta, te estresa. Y mi esposa estaba viviendo eso todo el día, le estaba afectando, le estaba estresando, le estaba causando ansiedad. Y por esas razones yo apoyé esa opción de buscar cómo librarnos de esta deuda. Pero hubieron dos cosas recientes que me levantaron los ánimos, me borraron ese desánimo y me enfocaron mi vista espiritual. El primero fue una reunión que tuvimos hace como 3 semanas. Si se acuerdan, fuimos a un cuarto ahí cuando les expliqué lo que se está proponiendo para la iglesia. ¿Y qué hizo Dios ahí, hermanos? Dios me demostró que no estoy solo, que esta iglesia está dispuesta a luchar. Y respondieron, hermanos, no solo con palabras. Esa ofrenda especial que tuvimos el domingo pasado nos puso al día con las deudas que teníamos con el banco. Gloria a Dios. Estamos comenzando el año libre de las deudas que teníamos. Y ha cambiado mi perspectiva, hermanos, porque Dios muestra que hay personas que quieren luchar. Ayer tuvimos una clase de bienvenida, de membresía. 13 nuevos miembros de la iglesia ayer, hermanos. Y eso, hermanos, ha cambiado mi perspectiva. Ahora estoy enfocado no en qué tenemos que hacer para deshacernos de esta iglesia, sino qué tenemos que hacer para salvar esta iglesia. Una hermana puso en su ofrenda de especial, puso Save the Church. Y eso es lo que estoy viendo ahora. ¿Cómo podemos salvar esta iglesia? Yo creo que se puede, hermano. Sí se puede. Lo segundo, hermanos, que pasó, que me enfocó mi vista espiritual, porque estamos en medio de vivir todo esto. Es fácil caer en un río de amargura. Este viernes, mi esposa y yo fuimos a visitar a una persona. Conocí a esta persona en un avión al principio del año, estaba volando y se sentó al lado de mí y da la casualidad que tenía mi mismo apellido. Es una persona de Nicaragua. Llegamos en Miami, tenía problemas con su vuelo y le ayudé como para hacer eso. Y nos comunicamos, oré por ella.
le mandaba los mensajes y después durante el año me mandó un mensaje que su hermana está enferma, que se puede orar por ella. Pues vino a visitar otra vez a su hermana y trajo un café y me lo quería dar, y fuimos yo y mi esposa el viernes a traerlo. Llegamos y conocimos a su hermana, hermanos. Esa se llama Maciel. Comenzó todo el año, fue un año de Job. Comenzó el año con su pie quebrado, estaba haciendo ejercicio el diciembre pasado. Fue al hospital, tuvo complicaciones. Para no ir en tantos detalles, en junio tuvo que regresar, estuvo con el pie abierto, le tuvieron que quitar el metal. Por un mes estuvo con el pie abierto. Y hermanos, y tuvo infección y todo, se lo arreglaron. Ya cuando ya estaba recuperándose, como en agosto, fue a hacerse un examen de mamas y le descubrieron cáncer en las mamas. Otra vez al hospital, le hicieron una mastectomía. Después de eso, cuando ya le estaba recuperando, tuvo complicaciones por la presión de la sangre, su sangre no le llegaba algo, pero estaba perdiendo conciencia en el hospital. 4 veces estaba a punto de solo perdiendo la conciencia. Y nos está contando y me dice, cuando en ese momento dice que me están llevando al cuarto y estoy perdiendo conciencia, estaba cantando ese canto. En mi vida ha sido bueno. Y hermano, me pongo a pensar. Yo aquí estoy, ahogándome en amargura porque está pasando la iglesia. Hay una persona aquí que está pasando por tanta adversidad y está cantando de la bondad de Dios. Hermano, ¿cuántas veces nos enfocamos en nosotros mismos y no vemos lo que Dios está haciendo? Nos quedamos en ese mar de amargura y no vemos la bondad de Dios. Hermanos, Dios quiere hacer grandes cosas. Dios está haciendo grandes cosas. Y Él necesita que nosotros quitemos el enfoque de esta hermana dijo esto de mí, ay, me siento mal. Dios quiere obrar grandemente y esos ataques son ataques de Satanás para parar la obra de Dios. Pero hermanos, si nos paramos firmes, nos ponemos ese yelmo de salvación, no vamos a tirar la toalla, vamos a buscar la manera para trabajar y seguir adelante con Dios. Porque hermanos, siempre es muy temprano para darnos rendidos cuando estamos con Dios. El yelmo de salvación nos protege de los golpes de desánimo y de dudas de Satanás. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase adelante. Hermano, cuando te sientas cansado, cuando te sientas desanimado, cuando Satanás te está atacando con dudas, cuando pases por adversidades y tribulaciones en la vida, no te rindas. Recuerda que no estás solo. Dios está contigo. Tienes hermanos y hermanas en Cristo. Lo peor que puedes hacer es alejarte. Acércate a Dios, acércate a tus hermanos. Recuerda que estás aquí por un tiempo nada más. Hay una celebración de victoria que te viene. Que viene un día donde no habrá llanto, no habrá clamor. Recuerda que vienen recompensas gloriosas en la presencia de Dios. Y Dios nos ha capacitado con su armadura para enfrentar todo ataque que el diablo te lance. No tenemos que vivir derrotados. Podemos caminar en victoria cada día. Hermano, si estás desanimado, si traes algún desánimo, un cansancio el día de hoy, tráigaselo al altar, entrégaselo a Dios. Si estás en duda, si hay algo que estás dudando, tráelo al altar, entrégaselo a Dios. Él promete que te ayuda, Él promete descanso para el cansado. No permitas que Satanás te haga vivir en derrota. Podemos vivir en victoria. Y si Satanás te está atacando con dudas, Dios puede tranquilizar tu espíritu. Él puede darte esa paz que dice que sobrepasa todo entendimiento. Y si estás caminando en victoria, si estás parando firmemente a Satanás, alábalo y pídele que te siga fortaleciendo. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a cantar este canto. Este va a ser el tiempo también de prepararnos para la cena del Señor. Si has entregado tu vida a Cristo, te invitamos a compartir la cena del Señor después de este canto. Dice la palabra de Dios que esto es un recordatorio de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y el único requisito que tiene es que has aceptado a Cristo como Salvador. Pero nos dice que debemos que preparar nuestros corazones. Así que durante este canto también pídele a Dios que te revele todo eso, aquello que te está estorbando de tu caminar con Dios. Y entrégaselo, tráeselo al altar, entrégaselo a Dios. Él es fiel, Él es justo y Él está con nosotros.
cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerza sequedad, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, aunque la lucha he ganado, mi armadura es desgastada, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Diga, sumérgeme, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Digo, última vez, sumérgeme, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme, sumérgeme, sumérgeme. Padre Celestial, gracias te damos, Padre. Padre, sabemos que Satanás y sus demonios son implacables. Nunca se dan por vencidos, nos presionan todo el tiempo. Pero también sabemos que nuestra salvación en Cristo está segura, está garantizado y que nos proteges cada día. Te damos gracias, Padre, por la esperanza de la gloria que tenemos en ti. Ayúdanos a luchar esta batalla fielmente, para que la victoria, la gloria y la honra sea tuya. Ayúdanos a pararnos firmes hasta el fin, a aferrarnos a la esperanza hasta el fin y vivir para tu gloria. Cuando nos sentamos desanimados y en dudas, recuérdanos que nos espera una herencia incorruptible, pura, una herencia indescriptible, un reino maravilloso
que más de lo que podemos imaginar. Gracias, Padre. Perdónanos, Padre. Perdónanos por esos tiempos que dudamos de tu fidelidad, que dudamos de tus promesas. Perdónanos, Padre, de esos tiempos en que pensamos que no vale la pena, cuando tu palabra dice que ninguna obra para ti es en vano. Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes siempre. Y si hay algo en aquí, Padre, que nunca ha tomado esa decisión de extender sus manos que tú le estás dando y pedir que los salves y pedir que entre en tu corazón y pedirle, Señor, que limpie sus pecados, que hoy sea ese día. Hoy es el día de salvación. Si eres tú que estás aquí, que no entiendes y no tienes, no sabes si todavía tienes el Espíritu de Dios en ti, habla conmigo al final. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a tomar la cena del Señor. Este tiene dos partes. La parte de abajo tiene el pancito, así que si lo abren se va a caer. Y la parte de arriba tiene el jugo. Y si eres un creyente, si has aceptado a Cristo como Salvador, te invitamos que compartas esta cena del Señor con nosotros. La palabra de Dios dice: el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto en cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Toman, beben. Hermanos, gracias por acompañarnos. Nos queda solamente un mensaje más en la carta de Efesios. La próxima semana vamos a ver la espada del Espíritu. Hermanos, sí, vamos a terminar el día de hoy alabando a Dios. ¿Quién trajo sus manos? A ver, vamos a aplaudirle a Dios y vamos a cantar un canto. La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Poderoso, tú eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, tú eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Que tengan linda semana.